La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos alrededor del mundo. Este mundo está cambiando rápidamente y nuestro Creador en breve enviará a Jesucristo a esta tierra como Rey de Reyes. ¿Se dan cuenta, amigos, que la inspirada Biblia expresa un masivo festival religioso de absoluto júbilo que ocurrirá seguidamente después del retorno de Cristo? Imagínese en su mente la ciudad de Jerusalén. Imagínese millones de seres humanos con júbilo marchando en Jerusalén en magníficas procesiones, con hermosas vestimentas, música triunfal y un entusiasmo emocionante. Millones de estas personas habrán sido apenas liberadas de los campos de concentración del poder de la bestia que se avecina, como es descrito en Apocalipsis 17 y 18. Estarán absolutamente gozosos y agradecidos de poder adorar al verdadero Jesucristo que estará ahí mismo en persona. ¿Pero por qué, amigos? ¿Por qué vendrá esta gente a Jerusalén desde todas las naciones para observar este festival religioso? Porque es parte del plan maestro de Dios. Porque el Dios Todopoderoso ha comandado que todos los seres humanos, y lo veremos a continuación, que todos los seres humanos observen esta festividad y lleguen a comprender realmente el plan maestro de Dios. ¿Quisiera usted personalmente entender el plan maestro que su propio Creador está llevando a cabo aquí en la tierra? ¿Quisiera usted la bendición de su Creador y su protección en los años peligrosos que se avecinan? ¿Quisiera estar entre aquellos pioneros que se están preparando genuinamente para el reino de Dios que se aproxima? Acompáñenos. Amigos, el mundo entero estará observando muy pronto esta fiesta religiosa que acabo de describir. La propia Biblia definitivamente lo dice. Pero ¿por qué no le ha sido dicho esto a usted anteriormente? Porque la Biblia deja bien en claro que la gran mayoría de la humanidad ha sido engañada por el mismo Satanás. Vaya a buscar su Biblia. Quiero que me investigue. Usted ha sido engañado demasiadas veces por falsas enseñanzas e ideas religiosas. Sígame e investígueme en su propia Biblia. Pruébese a sí mismo lo que la Biblia realmente dice. Vayamos en la Biblia al Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9, donde habla claramente del tiempo del fin. En este capítulo, Dios inspiró a Juan a escribir aquí, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el mismo Satanás engaña a todo el mundo, no parte del mundo. Este mundo realmente está engañado. Pero ¿cuándo dice la Biblia que todos vayan a observar una festividad religiosa especial? Una pista, no es Navidad o Semana Santa, porque nunca han sido comandadas o mencionadas en la Biblia. Búsquelo, no se comentan. Dios nunca dice que observemos esto en la Biblia. Piense qué es lo que dice en la Biblia. ¿Cuál es la respuesta? Vayamos en la Biblia a Zacarías 14 y recordemos que Jesucristo y los apóstoles constantemente se referían al Antiguo Testamento como Escritura. Esto es escritura inspirada describiendo lo que está por acontecer. Es conveniente entenderlo y no pensar, sí, pero está en el Antiguo Testamento, porque está ahí para nuestro entendimiento, amigos. Vayamos a Zacarías capítulo 14, versículo 1. Aquí se está refiriendo al tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. He aquí el día del Señor viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
¿Cuándo será esto? En el momento justo antes de que regrese Jesucristo. Versículo 3 de Zacarías 14. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cristo va a regresar. Sus pies se asentarán en el monte de los olivos, dice en el versículo 9, y el Señor, este es el Señor Jesucristo, será rey sobre toda la tierra. Esto no es en el cielo, esto es aquí en la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Y luego continúa la historia en el versículo 16. Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones, notemos que son todos los que quedaren de todas las naciones, que vinieran contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, el Dios de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todas las naciones celebrarán la fiesta de los tabernáculos. ¿La fiesta de qué? Es lo que dice Dios, y lo que Dios comandó en la Biblia, y que la mayoría de ustedes nunca escucharon. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Dios les va a llamar la atención. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No dice los que vinieren a observar a los judíos guardar la fiesta de tabernáculos, sino que ellos subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todas las naciones enviarán representantes, todas las naciones vendrán a Jerusalén a obedecer al Dios Todopoderoso y a la persona de Jesucristo de Nazaret, quien regresará como Rey de Reyes. Muchos de ustedes estarán sorprendidos porque la tal llamada cristiandad convencional enseña una religión totalmente distinta, con distintas ideas y distintas festividades de las que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia realmente nos dice? La Biblia nunca menciona la palabra Navidad. La Navidad representa un pequeño e indefenso niño Jesús, eternamente en un pesebre y no el Cristo de la Biblia. Los huevos de Pascua representan la diosa de la fertilidad y describe un festival antiguo de fertilidad. Por eso son usados los huevos de Pascua en los servicios de la salida del sol, conectado con este festival pagano en la primavera en su hemisferio. Pero Jesucristo y sus discípulos en la temprana iglesia de Dios guardaron distintas festividades de las que ustedes siempre han escuchado. Estos incluían la Pascua, Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Así es, Jerusalén muy pronto estará colmada con masivas peregrinaciones de gente gozosamente observando la fiesta de los tabernáculos. ¿Estará usted ahí? Aquí tenemos fotos de la iglesia de Dios en Jerusalén del año pasado, observando dichosamente la fiesta de los tabernáculos. Y esto incluirá una fabulosa iluminación. Una vez que retorne Jesús y sea observado mejor de lo que podemos hacerlo hoy, Dios no está en contra de la iluminación decorativa y la música. Incluirá hermosa música y bailes folclóricos, bailes de todo tipo. Así la gente de Dios podrá disfrutar de una manera sana, mientras gozan ante el mismo Jesucristo al observar esta festividad, la fiesta de los tabernáculos. En este momento quisiera ofrecerles una copia absolutamente gratis de este inspirador folleto titulado Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. Es un maravilloso folleto. Este revelador folleto le mostrará en rico detalle cómo guardó Jesús las festividades a las que nos referimos, cómo fueron observadas por los originales apóstoles y por la temprana iglesia de Dios. En este folleto obtendrá verdades y hechos bíblicos colaborando con todo esto en detalle. Este folleto, Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios, deja en claro lo que la Biblia dice acerca de las verdaderas festividades de Dios, las cuales el mundo entero brevemente estará observando. Contáctese con nosotros antes de que se olvide. Solo pida su copia gratuita del folleto de las Fiestas Santas. Es todo lo que necesita. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy.
Y ahora regresando a nuestro tema, el plan maestro de Dios. Así es, todo el mundo va a comenzar a observar las festividades comandadas por Dios, en cuanto retorne Cristo como Rey de Reyes, como hemos visto en Zacarías capítulo 14. Vayamos nuevamente a Zacarías 14 en la Biblia. Zacarías 14, versículo 18, nos muestra cómo la gente de todo el mundo vendrá a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Ellos recibirán la plaga con que el Señor herirá a las naciones. Notemos que dice naciones del mundo, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dios le llamará la atención. Notemos la respuesta del Creador cuando la gente discute, se resiste y rehúsa observar las festividades de Dios. Pensémoslo. ¿Qué es lo que Cristo dice acerca de todo esto? Lucas 6, versículo 46 nos da una idea de la actitud de Cristo hacia la gente que intenta adorarlo a Él, pero no hace lo que Él dice. Lucas 6. Notemos lo que dice Jesús. Lucas 6, versículo 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué la gente religiosa lo llama a Cristo Señor y rehúsan observar sus festividades, rehúsan observar sus días sábados, rehúsan creer lo que la Biblia realmente dice? Notemos lo que el verdadero Jesucristo de la Biblia realmente enseña. Vayamos al libro de Mateo ahora. Vayamos a Mateo 15. Mateo capítulo 15, comenzando en el versículo 1, donde describe cómo los fariseos lo acusaban a Cristo y a sus discípulos por no guardar sus tradiciones, no lavarse las manos de cierto modo y demás cosas. Jesús dice en el versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o su madre muera de muerte. Pero ustedes dicen, cualquiera que dijera a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, no necesita más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano, notemos que dice, en vano me honran. Así es, usted puede honrar a Cristo en vano, si usted no hace lo que Él dice, y solo dice Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Es como toda esta gente que intenta derrocar a los gobiernos, dicen que son muy patriotas, pero después van y ponen bombas en los edificios o asesinan a los mandatarios, son hipócritas. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es lo que la tal llamada cristiandad está haciendo hoy en día. Pero ¿habla la Biblia de otras festividades, aparte de la fiesta de los tabernáculos? Por supuesto que habla, amigos. De hecho, el Nuevo Testamento fue iniciado en una de las verdaderas festividades de Dios, el día de Pentecostés. Vayamos en la Biblia a los Hechos capítulo 2. Los Hechos capítulo 2 comenzando en el versículo 1. La mayoría de ustedes que leen la Biblia deberían estar familiarizados con esto. Los Hechos 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu de Dios fue derramado en una de las 7 festividades anuales de Dios. Recordemos que el número 7 es el número de perfección de Dios o de completo. Dios utiliza el 7 a través de la Biblia. 7 días de la semana, las 7 trompetas, las 7 plagas postreras, los 7 espíritus de Dios, toda clase de 7 desde el comienzo al fin de la Biblia. Así que esto era parte de uno de esos 7 de las festividades de Dios, las 7 festividades o días santos que Dios ha inspirado en la Biblia. Notemos ahora en los Hechos capítulo 20. Vayamos a los Hechos capítulo 20 y veremos aquí que Pentecostés no fue observado solamente una vez, sino que fue observado a través del tiempo, año tras año, por la gente de Dios a través de la historia humana. Era para ser observado todos los años. Notemos en los Hechos 20, versículo 16, describiendo aquí en los viajes de Pablo, dice, porque Pablo había determinado navegar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia
pues se apresuraba para, si le fuese posible, estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Él constantemente observaba las festividades de Dios, y encontramos que la verdadera iglesia de Dios constantemente observaba las festividades de Dios, y la verdadera iglesia de Dios comienza en este día, en el mismo día de Pentecostés, a causa de que era un tiempo en el que Dios estaba justamente señalando parte de su plan. Así que debía ser guardado cada año por la gente de Dios, como claramente lo indica la Escritura. Notemos ahora en los Hechos capítulo 20, versículo 6. El versículo 6 menciona otra de las festividades de Dios, y Lucas comenta, y nosotros, pasando los días de panes sin levadura. Y muchos dicen, bueno, pero esto era judío. No, no es judío. Muchos son racistas contra todo lo que es judío y no deberían serlo. Jesús dijo, la salvación es del judío. Véalo en Juan capítulo 4. Dios permitió que el Antiguo Testamento y que sus leyes fuesen preservadas por la gente judía, y esta fue la intención de Dios. Pero estos días debían ser observados por la iglesia del Nuevo Testamento, y aquí estaban siendo observados en estas ciudades gentiles. Navegamos de Filipos, una ciudad gentil, pasados los días de panes sin levadura. ¿Por qué dice esto? Obviamente porque estaban observando los días de panes sin levadura, y en 5 días vinimos a ellos a Troas, continúa diciendo. Así que los días de panes sin levadura los describe como una de las festividades de Dios, y por supuesto debe ser observada por la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora notemos 1 Corintios capítulo 5. Vayamos en la Biblia a 1 Corintios, si me están siguiendo. Investígueme, sígame en la Biblia. Aprenderá algo que posiblemente nunca haya escuchado antes. Esto está en su Biblia, ha estado aquí todo el tiempo. 1 Corintios capítulo 5. Los primeros versículos describen cómo tuvieron que lidiar con el tema de la fornicación, con un hombre que mantenía relaciones de incesto con su madrastra. Y dice en el versículo 6, 1 Corintios 5, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Y esta es una iglesia gentil, una ciudad pagana en Corinto, la segunda ciudad de adoración de Diana en todo el imperio. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ustedes las mujeres saben que la levadura se esparce a través del pan. El pecado tiende a esparcirse a través de la iglesia si no es quitado. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, la Pascua ya había sido observada cuando Pablo estaba escribiendo esto, así que habla de Cristo siendo nuestra Pascua, y podemos ver que a través del Nuevo Testamento fue observada la Pascua, otra de las festividades de Dios, una de las 7 fiestas. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta, comandado en el Nuevo Testamento. Celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Todos los estudiosos bíblicos saben, y los comentaristas protestantes admiten, que aquí se refiere a la fiesta de los panes sin levadura, la cual viene justo después de la Pascua. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí tenemos un mandato en el Nuevo Testamento de guardar los días de panes sin levadura, y por supuesto la verdadera Pascua había sido observada antes de los panes sin levadura. Notemos 1 Corintios 11. Vayamos a 1 Corintios 11 comenzando en el versículo 23. 1 Corintios 11, comenzando en el versículo 23. Aquí vemos donde Pablo describe cómo Cristo le enseñó estos días. Dice en el versículo 23 lo siguiente: porque yo recibí del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí Cristo estaba introduciendo la Pascua del Nuevo Testamento. El mundo la llama la Cena del Señor y la observan por la mañana, pero la cena no debe ser observada en la mañana, era la Pascua. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan quebrantado simboliza su cuerpo quebrantado para pagar por nuestros pecados físicos y nuestros errores, para que seamos sanados. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. No dice que lo haga cuando usted se le ocurre. Dios nos dio esta festividad de la Pascua para ser observada cada año. Y Cristo la observó la noche antes de ser crucificado. Esto nos dice cuándo hacerlo. Sabemos que los judíos la observaban el próximo día, pero Cristo lo observó la noche anterior. Es cuando Cristo lo observó.
es cuando Cristo observó la Pascua la noche antes de ser crucificado. Así que el verdadero significado de la Pascua es para representar la muerte de Jesucristo, su sangre derramada en vez de la nuestra. El Cordero de la Pascua era degollado cuando Cristo estaba derramando su sangre. Pero amigos, como lo advirtió Jesús, el ser humano sustituyó las leyes de Dios con la tradición del hombre. Debemos comprender por qué su iglesia no le ha enseñado estas cosas básicas de la Pascua, de Pentecostés, de los días de panes sin levadura, de la fiesta de los tabernáculos, de lo que la Biblia habla una y otra vez. Usted debe probarse estos vitales asuntos por sí mismo. Para ayudarle a hacer esto, contáctese con nosotros y requiera una copia gratis de este folleto titulado Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. No nos tome la palabra, investíguelo por su cuenta y pruébese a sí mismo las referencias históricas y bíblicas que le damos en este informativo folleto. Este inspirador folleto, Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios, está completamente documentado y le dará muchas más pruebas históricas y bíblicas de este tema de las que podemos ofrecerle en este programa. Contáctese ahora y requiera su copia gratis. Solo pida el folleto de las Fiestas Santas. Es todo lo que necesita. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Regresando a nuestro tema, el plan maestro de Dios. Hemos visto, amigos, cómo todo el mundo observará la fiesta de los tabernáculos después del retorno de Cristo. Millones de personas. Podemos ser pioneros observándola hoy en día si obedecemos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo y los primeros cristianos observaron la Pascua y los días de panes sin levadura. Otro interesante ejemplo del apóstol Pablo aparece en los Hechos 27, versículo 9. Si tiene su Biblia a mano, vayamos ahí. Los Hechos 27, versículo 9. Aquí estaba Pablo como prisionero en medio del mar Mediterráneo y no predicándole a los judíos. Aquí estaba prisionero por los romanos. Versículo 9. Y pasando mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, habiendo pasado el ayuno. Y muchos comentarios protestantes admiten que este era el día de la festividad, o en este caso, el día de la expiación, Yom Kippur. Habiendo pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Así que aquí estaba Pablo en medio del mar Mediterráneo, y Lucas indica que estaba sin dudas observando, como siempre lo hacían, las 7 festividades anuales de Dios. Estaban observando la festividad, o en este caso no es una fiesta, sino el día de la expiación, cuando se debe ayunar, donde muestra cómo debemos acercarnos a Dios. Esta es una parte importante del plan de Dios, el día de la expiación. Cristo lo observaba y Pablo lo estaba observando en medio del mar Mediterráneo. El mismo Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La única palabra de Dios disponible en ese momento era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y aunque los sacrificios de animales y los lavamientos que Dios le dio a Israel claramente han sido quitados bajo el Nuevo Testamento, los sábados semanales y anuales Dios los dio para que sean guardados por siempre, y el inspirado ejemplo de Cristo y de la Iglesia del Nuevo Testamento demuestra esto claramente. Recordemos, amigos, que el Antiguo Testamento es constantemente referido como Escritura, por el mismo Jesucristo y por los apóstoles. Y la única lista, en cierto sentido, la lista completa de las festividades anuales de Dios, se encuentra en Levíticos 23. Búsquelo, ahí lo encontrará. Nosotros no hacemos estas ofrendas de sacrificio, pero encontrará las festividades y verá que Dios le comanda a la gente que observe 7 festividades religiosas por siempre.
Primero la Pascua, que refleja la sangre derramada de Cristo en reemplazo de la nuestra y la reconciliación con Dios a través de la sangre derramada de Jesús como Salvador nuestro. Segundo, los días de panes sin levadura, que reflejan quitar la levadura como representación del pecado, crecer en gracia y conocimiento, habiendo aceptado a Jesús. Tercero, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, la bendición de Dios en la primera cosecha. Cuarto, la fiesta de las trompetas, que refleja un tiempo de guerra, tiempo de caos, cuando se acercan los días del fin, y estamos entrando en esos tiempos ahora, justo antes de la segunda venida de Cristo. Número 5, el día de la expiación, que refleja la erradicación de Satanás, quien tiene parte en nuestros pecados, y el ayuno, que refleja cómo debemos acercarnos completamente a Dios. Número 6. La fiesta de los tabernáculos. Es llamada la fiesta de la cosecha, un tiempo de cosecha cuando Dios extenderá su mano para ofrecer la salvación a todo el mundo. Y finalmente el último gran día, como es llamado, un tiempo cuando Dios le dará a todo ser humano la oportunidad de la salvación, quienes nunca conocieron la verdad. Todas juntas, estas inspiradas festividades reflejan el plan maestro, el cual el propio Dios está llevando a cabo a través de su pueblo, un plan magnífico. El verdadero significado del último gran día es absolutamente grandioso. Ninguna otra iglesia comprende esto, ni remotamente. ¿Qué es lo que pasa cuando mueren los niños pequeños? Cuando millones de judíos fueron exterminados en el genocidio, cuando cientos de miles de otras personas son aniquiladas en hundimientos titánicos y demás. Gracias a Dios por su plan maestro. Nuevamente, para darles más detalles y pruebas históricas de por qué todo cristiano debe observar las festividades anuales de Dios y cómo todo el mundo lo estará haciendo, asegúrese de contactarse con nosotros y requerir su copia gratuita de este absolutamente inspirador folleto de las Fiestas Santas de Dios. Las Fiestas Santas de Dios, llame ahora y encuéntrenos cada semana aquí mismo en el programa El Mundo de Mañana. En este programa encontrará una preciosa información que no la encontrará en ningún otro lugar. Richard Ames y yo le daremos entendimiento de los eventos presentes y las apasionantes profecías del mundo de mañana. También lo invitamos a escuchar a nuestros colegas, Wallace Smith y Rod King, quienes traerán perspectivas especiales de vitales temas bíblicos. Encuéntrenos nuevamente la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para ver el programa de hoy, o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.